Tu experiencia como interventor de FEGUA. Un momento cuando se estaba todavía en discusión el tema de la propiedad, del litigio que había, ¿no? Pero en ese paso por FEGUA, hoy que vemos que se está intentando reactivar el tema del tren, háblanos acerca de los beneficios que tú ves en tener en Guatemala un tren que puede servir tanto a pasajeros como a carga. Sí, muy interesante lo que has planteado. Primero que todo, te agradezco la oportunidad, Richard. Alan Mackenzie Show, un amigo de Rafael Rothman y de la familia Rothman. Estuvimos también ya en el Congreso, hemos trabajado, hemos servido al país. Y el presidente Alejandro Maldonado me dio la oportunidad de servirle a nuestro país, a nuestra patria, como interventor de FEGUA, reconociendo el papel histórico que nos dejó la revolución del 30 de junio de 1871, el general Justo Rufino Barrios, Miguel García Granados, especialmente el general Justo Rufino Barrios decidió traer el tren a Guatemala. Guatemala tuvo desde esa época un tren, en aquel entonces el más moderno en toda América Latina. Podemos decir que en la China no había tren, que en Japón no había tren, que en Corea no había tren, y aquí en Guatemala ya teníamos un ferrocarril, transporte de pasajeros y transporte de carga, que se inicia de Guatemala, Escuintla, y posteriormente Escuintla a Puerto de San José. Tenemos también la dicha histórica de haber tenido ese puerto de San José ya como un puerto marítimo mercante, el primero en Centroamérica. Posteriormente, el general José María Reina Barrios trabaja y proyecta el tren hacia Izabal, llevándolo hasta Puerto Barrios, donde incluso le pone el nombre al puerto marítimo mercante para sacar la carga de los guatemaltecos del café, la exportación del café, la exportación del banano, productos agrícolas, todo tipo de productos que se fueran por Puerto Barrios. Entonces tenemos el segundo puerto marítimo, y es así entonces como el general José María Reina Barrios logra desarrollar ese gran proyecto del tren, y que posteriormente el tren continúa desarrollándose hacia distintos lugares como lo es Escuintla, Mazatenango, Retaluleu, Coatepeque, y Coatepeque llegamos finalmente hasta Tecunumán, frontera con México. Impresionante cómo desde prácticamente desde la época de Justo Rufino Barrios tuvimos tanto desarrollo tecnológico, industrial, y que permitió que Guatemala fuera un país competitivo económicamente hablando en la región centroamericana y el sur de México, porque el sur de México tampoco tenía ni tren ni tenía tampoco puertos marítimos. Estamos hablando entonces que lo que ocurrió es que posteriormente el tren se le dio en usufructo al IRCA, a los ferrocarriles International Railroad Company. Ahí es donde nace el famoso Tren de los Altos. Sí, ahí es donde nace el Tren de los Altos, el IRCA o International Railroad Company, que era también de la United Fruit Company. Desarrolla las distintas líneas del tren para el desarrollo económico agrícola del país. Y no es sino hasta el gobierno del presidente Julio César Méndez Montenegro, aproximadamente 1968, que crea Ferrocarriles de Guatemala, FEGUA. Y entonces es a partir de ahí que FEGUA desarrolla operaciones hasta la década de los 80. ¿Qué pasa en la década de los 80? Bueno, nuestro tren era trocha angosta. La trocha es la línea del ferrocarril, las dos líneas del ferrocarril. O sea, la línea paralela era angosta. Así es, sí. Así es, muy angosto. Esto era trenes antiguos. Tren local, tren local, tren nacional. Va hacia los puertos, no se abrió internacionalmente. Entonces nos fuimos quedando con locomotoras antiguas
Y cuando el presidente Romeo Lucas García compra 3 máquinas modernas, cuando se emplearon, se descarrilaron. Y entonces también entró el tren en una fase que necesitaba modernización, necesitaba mayor impulso y abrir la trocha a la trocha ancha, que es la trocha internacional, la trocha que tienen los ferrocarriles de Kansas City, de Nueva York, de Buffalo, de Chicago. Que da más estabilidad. Que da más estabilidad. Por ejemplo, el tren Amtrak de los Estados Unidos es trocha ancha. Y da más estabilidad, la máquina va más segura y para transporte de pasajeros y transporte de carga. México entró en la misma crisis. México tuvo tren después de Guatemala, tuvo ferrocarril después de Guatemala, pero México entró en la misma situación de quedarse con ferrocarriles antiguos y no modernizó. Por lo tanto, en la década de los 90, México otorga un usufructo, se lo otorga al Kansas City Railroad. Y también en esa misma época, esos son los ferrocarriles de México. Pero los ferrocarriles del Estado de México, en el centro de México, se lo otorgan a los ferrocarriles de España. En ambos casos, ellos tuvieron éxito, porque esas empresas llegaron a invertir, a crear, ampliar las trochas, nuevamente a reconstruir toda la vía férrea y a crear un nuevo ferrocarril, que es lo que tiene que hacerse en Guatemala. O sea, lo que me estás diciendo es que uno de los problemas de Guatemala es que todavía existen los vestigios de esa trocha angosta. Claro. Y cuando se da en concesión el ferrocarril de Guatemala a la empresa canadiense, ¿qué pasó? La empresa era de Ferrocarriles de Pensilvania. El dueño era Henry Posner. Henry Posner es del Pennsylvania Railroad, y ellos no invierten en reconstruir y modernizar la vía férrea. Entonces el presidente Oscar Berché declara lesivo para los intereses del Estado el usufructo que se le había entregado a Ferrovías, pero Ferrovías, el 82% de acciones eran de Henry Posner, de los ferrocarriles de Pensilvania. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el presidente Arzú otorga ese usufructo, el oferente, que fue Henry Posner, se suscribió ese usufructo y se estableció que se iba a ir a un juicio arbitral cualquier diferencia que hubiera. Kansas City Railroad de México sí invirtió en crear todo un desarrollo ferroviario, pero aquí no. En esta concesión que da Arzú no se especificó, y eso es importante que quede claro en la mente de todos los televidentes, porque ahora que hemos visto en la ciudad capital que empieza a pasar el tren, yo he visto a gente que hasta le aplaude, porque le parece curioso, pero son trencitos antiguos. Sí, claro. Son trenes de cero capacidad. Para poder hacer la vía férrea funcional, lo que me estás diciendo es que tiene que haber una inyección de capital como la que se tuvo en México, para poder lograrlo. Sí, ¿y por qué te planteaba todo esto, Richard? Arzú, cuando da la concesión, no lo especificó. Él sí estaba contemplado en el usufructo oneroso, se llama Contrato 402, que no solo fue otorgado por medio de una licitación, sino que también fue aprobado por el Congreso de la República. Es uno de los contratos que el Estado ha dado, aprobado por el Congreso de la República. Que en ese tiempo Arzú tenía un dominio del Congreso y realmente la intención fue desarrollar el tren. Henry Posner le falla a esto, pasan los 4 años del presidente Alfonso Portillo y a mediados del periodo de Oscar Berché, la Procuraduría General de la Nación, que es la representante del Estado, lesivo esto. Declara lesivo. Aquí hay que mencionar un par de temas importantes. Los auditores de la Contraloría General de Cuentas constantemente están enviándole al interventor de FEGUA que declare lesivo para los intereses del Estado el usufructo contrato 402.
Y eso no le corresponde al interventor de FEGUA, eso le corresponde al presidente de la República y en todo caso al Procurador General de la Nación. Pero hay que reconocer que hay mucha falta de conocimiento, capacidad y experiencia de muchos auditores de Contraloría que realmente solo ponen lo que a sabor y antojo quieren poner, y eso no es así. Tienen que actuar de acuerdo a derecho, apegados a la ley, y tienen que conocer que cuando hay una intervención, el presidente de la República es el que toma las decisiones finales, y su representante ante determinados temas legales, como son declaraciones de lesividad, le corresponden a la Procuraduría General de la Nación. Entonces el punto es que en este caso el presidente Berché, a través de la PGN, declara la lesividad. Pero como el contrato 402 establecía que se iban a ir a un juicio arbitral, Henry Posner se lleva el juicio a Washington, D.C. Y ahí lo perdimos. Él pedía $84 millones. Henry Posner pedía, por haber invertido en lo que él había invertido en el tren y por daños y perjuicios y porque el Estado de Guatemala le quería quitar la concesión, el usufructo por 50 años, eso realmente le dolió al señor y pedía $84 millones. Pero el Estado de Guatemala presentó, yo no estaba en ese entonces en FEGUA, solo estoy haciendo una recapitulación. Tampoco estaba en la época de Justo Rufino Barrios, tampoco estaba en la época de Arzú, ni en la época de Berché. Entonces el Estado de Guatemala logra que se le bajen a 14 millones, 13.5 millones de dólares. No solo eso, sino que logra que las acciones de Ferrovías le pasen al Estado de Guatemala. O sea que desde el 2013, todo lo que recibía Ferrovías, lo recibe prácticamente, Ferrovías todavía existe, pero ahora ese 82% le corresponde al Estado de Guatemala. Y tiene en su poder esa administración, esa verificación, esa supervisión y esa fiscalización, la tiene por un lado FEGUA, pero el que tiene las acciones en su poder, como todas las acciones que tiene y que posee el Estado de Guatemala, la Procuraduría General de la Nación. Estamos hablando que 82% tenía Posner. Okay. Ahora son del Estado de Guatemala. ¿Y el 18% restante? El 18% restante son empresarios guatemaltecos, son corporaciones, son empresas, son personas individuales, ese 18%. Obviamente siempre es la mayoría la que más influye, pero la obligación de los ingresos de Ferrovías, tanto de Henry Posner como de los actuales propietarios, entre ellos el Estado, es invertir el dinero de los ingresos en la rehabilitación ferroviaria. Bueno, ahora hablemos de la rehabilitación ferroviaria. Solo sí. Antes de eso, solo finalizo diciendo, se resuelve la controversia, el juez emite un laudo arbitral del cual no quedó satisfecho el señor Henry Posner, pero el Estado de Guatemala del 2013 para acá ya recuperó más de esos 13 millones de dólares. Del 2013 para acá. ¿Y de dónde provienen los ingresos? Bueno, el primero de Puerto Barrios, un usufructo, una concesión que el presidente Vinicio Cerezo le dio a Cobigua, que era la que mayormente utilizaba el puerto, y ellos invierten en la rehabilitación de Puerto Barrios. De ese tramo. De ese tramo, porque recordemos de dónde a dónde. Recordemos que el puerto funcional estaba en Santo Tomás, o sea, ahí hay una creación de un puerto que es Santo Tomás para todas las exportaciones que van hacia Europa y hacia Estados Unidos. Pero Puerto Barrios, el señor Mena tiene la concesión por un tiempo determinado por el gobierno del presidente Cerezo para utilizarlo para las exportaciones de banano. Incluso habían exportaciones que salían de Honduras también, que salían tanto de Puerto Barrios como de Santo Tomás. Pregunta, ¿esta red ferroviaria ya es con trocha ancha? No. Ahí estamos hablando de Puerto Barrios. Sí, de Puerto Barrios. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Porque me preguntas de dónde son los ingresos. Sí. Esos son ingresos de Puerto Barrios, ingresos de
de la vía férrea, que conste, FEGUA no recibe esos ingresos, lo recibe Ferrovías. O sea que yo como interventor no recibí esos ingresos, lo recibe Ferrovías, que es fiscalizada, controlada y supervisada por la Contraloría General de Cuentas. Ahí sí tienen la obligación legal por mandato constitucional de fiscalizar las empresas del Estado y las instituciones del Estado. Entonces, pero lo menciono para que entendamos la dinámica, que en este momento el usufructo todavía pertenece a Ferrovías. Lo que debe hacer FEGUA, que fue mi papel, fue llegar a trabajar en un proyecto de desarrollo ferroviario para encauzar a Ferrovías a cumplir el mandato del 402, que dice que tiene que restablecer las vías ferroviarias. Y es así como presentamos el proyecto de desarrollo ferroviario Ciudad Hidalgo, México, Tecunumán, Guatemala, y que empezamos a trabajar las fases del proyecto para rehabilitar el desarrollo ferroviario. Esto es para conectar comercialmente Guatemala a México. Así es. Ahora, ¿qué pasó? Porque tengo entendido que sí se dieron algunos trayectos, entró mercadería, incluso hay una bodega ahí cerca de Tecunumán. ¿Qué pasó? Hay un complejo de bodegas, hay empresarios de Guatemala incluso que han invertido. Yo hablé con el antiguo promotor Eddie algo, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y resulta también que para eso se le llama espuelas. Al llegar el ferrocarril a la estación del tren, posteriormente hay espuelas. Las espuelas son las entradas del mismo tren a esas bodegas. Tiene bodegas Zetagas, tiene bodegas el grupo Jame, tienen bodegas grupos de corporaciones industriales agrícolas para poder exportar, para poder enviar ellos toda su exportación agrícola, agroindustrial, industrial. Pero quiero decirte que eso fue un éxito, porque le presentamos el proyecto al presidente Alejandro Maldonado, a su gabinete, los cuales aprobaron decididamente y aportaron todo el personal para las mesas intersectoriales, porque como era un intercambio fronterizo, es un cruce de fronteras, entonces tenía que estar migración, tenía que estar la SAT, el Ejército, Seguridad Nacional, Ejército, Policía Nacional Civil. Integramos esas mesas de trabajo durante 3 meses, desarrollamos todo el programa, se lo fuimos a presentar también al presidente Peña Nieto y a su gabinete en Cancillería Mexicana, donde estaba el CAPUFE, Caminos y Puentes Federales de México, estaba la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Migración. Las secretarías en México, vos bien lo manejas, tú lo sabes, son ministerios. Y ahí estaba entonces también la Secretaría de la Armada, la Secretaría de la Marina de México, la Secretaría del Ejército de México. Entonces pudimos presentar ese proyecto de desarrollo ferroviario, interconexión internacional. ¿Cuál era el mensaje? Porque eso es lo importante. El mensaje era: el tren vuelve a casa, el tren está vivo, y empecemos por un área donde va a ser comercialmente viable y que va a tener apoyo de esto. Ahora, y se van a interesar los inversionistas. Y yo te voy a decir una cosa, Rafa, si esto se hubiera desarrollado de una manera más eficiente, no tendríamos que limitarnos solo a estas pocas empresas, sino que los cañeros podrían usar, el tren podría ser de gran utilidad. Es que el tren de carga es para que lo usen los cañeros, los cafetaleros, los cardamomeros, todos. Imagínate vos la facilidad que tendría el empresario del azúcar si pudiera usar el tren de Santa Lucía al puerto. Piense otra cosa, cómo se limpiarían las carreteras. Esto serviría para que nuestras carreteras no estén destruidas. Exactamente. De Escuintla, Puerto Quetzal, la carretera está destruida. ¿Y quién hace eso? Las grandes trocas. Sí. Entonces, por la sobrecarga. Además, eso no van a haber carreteras que aguanten. Ese material tiene que ser transportado en tren. En tren, como es en todas. Como es en todo el mundo. Entonces, los países desarrollados. Ahora, yo te pregunto, Rafa, esto es una lógica, esto cae por su peso, amigo radio escucha, televidente, cae por su peso, es lógico.
¿Por qué no se da? ¿Qué grupo de interés político, de interés económico es el que está frenando este tema? ¿Será que es una mafia de transportistas, de traileros? ¿Qué es lo que pasa? Te lo voy a decir sinceramente. No hay ni un grupo. Entonces, pero eso me preocupa más, Rafa. Sí. Porque no hay un grupo que esté frenando esto, significa que los gobernantes han carecido de las neuronas suficientes para darle la importancia a una alternativa de transporte que limpiaría las carreteras, que sería una solución para el transporte de carga. ¿No? ¿Qué pasa? El presidente de la República tiene que nombrar un viceministerio del ferrocarril si lo quiere desarrollar, o tiene que crear una comisión de más alto nivel que el mismo interventor de FEGUA, porque quiero decirte algo, el interventor de FEGUA tiene que estar administrando la seguridad de las instalaciones, tiene que estar administrando, ¿qué instalaciones tiene FEGUA ahorita? Tiene las instalaciones. ¿Solo el museo? No. Tiene todas las instalaciones, son varias manzanas que están aquí en el centro de la ciudad, en la 18 calle y 10ª avenida. Sí, perfecto, pero que no se usan. Perfecto, que no se usan. Tiene que llenas de chatarra. Sí, tiene que estar haciendo el POA, tiene que estar asistiendo a las juntas, a las reuniones que está citando el Ministerio Público, la PGN para distintos temas por todos los nudos legales. Tiene que estar fiscalizando el trabajo de Ferrovías, pero quiero decirte algo. Yo, aparte de hacer eso, me tomé a la tarea de estar reuniéndome con los señores de Ferrovías y incluso nosotros les presentamos este proyecto, fases de ejecución del proyecto de desarrollo ferroviario. Incluso te puedo decir, la regulación administrativa, financiera y jurídica de FEGUA, porque tenemos más de 400 demandas legales para sacar a los invasores, porque es parte de lo que también Henry Posner, por eso ya no quiso el tren. Ahora esa es otra cosa donde estamos hablando. Hablamos de los proyectos pendientes. Sí. Nos quedó pendiente el proyecto de desarrollo de la línea férrea que podría solucionar los problemas de la costa, del antiplano, ¿verdad? Y qué decir, imagínate usted esas carreteras que se atascan de Guatemala a Puerto Barrios, si fueran funcionales. ¿Cuánto se ahorra en transporte de esta gente? Sí, entonces vamos al punto, que trabajamos fuertemente con ellos para desarrollar la rehabilitación del tren desde Tecunumán, Guatemala, hasta Coatepeque, a Mazatenango, a Retaluleu, a la capital, a Puerto Quetzal, a la capital y hacia Puerto Barrios. ¿Para qué? ¿Qué pasó? Porque ¿qué pasaría con esto? Desarrollamos económicamente el país, creamos fuentes de empleo, levantamos la economía del país, nos ponemos en competitividad porque nos conectamos al ALCA, a la zona de libre comercio más grande del continente americano, que es México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué pasó? Bueno, el tiempo mío fue corto, yo desarrollé mi papel, pero habría que preguntarle al presidente Jimmy Morales, que como muchos de sus ministros, de su gente de equipo de trabajo, pasaron de brazos cruzados, pasaron 4 años, que esto se debió de seguir haciendo paso a paso, kilómetro a kilómetro. Una de las frases hay que levantar las vías, ampliar e ir haciendo la trocha ancha. Pero aquí viene el problema que hablamos fuera de cámaras, y es que hay impactos positivos, y esos son innegables, amigo Radio Escucha, televidente, que nos están acompañando el día de hoy. Tener un tren nos pone a la vanguardia de la comunicación, no solamente comercial, sino que de pasajeros. Pero el problema es que en nuestro querido país, los muchachos se empezaron a apropiar de las redes, de las líneas férreas. ¿Qué decir de la industria del reciclaje que se empezó a robar los rieles? Porque hay muchos lugares donde los rieles ya no existen porque los muchachos los hicieron sencillo, los llevaron, los fundieron y los vendieron como hierro. Háblame de los problemas. Vemos ahora la iniciativa, ya hablamos de los problemas nacionales, ya hablamos de los problemas nacionales. Vamos a hablar de la proyección capitalina, sí, y de los problemas que enfrentaría el presidente Yamatei para llevar a cabo
esa intención que declaró en campaña de echar a andar el tren. Pero antes de eso, ¿qué? No puedo dejar de mencionar sobre las invasiones que se dieron en el interior y aquí en la ciudad capital. De eso me refiero. FOPAVI, FOGUAVI y las instituciones para crear vivienda pueden ellos crear proyectos de vivienda para ir desalojando y hacerlo ordenadamente. Hay todo un censo de eso y también es importante reconocer que aquellos que se han construido viviendas o construcciones de 2 niveles, pues igual, ahí tienen que pasar botándoselas. Pero es que ahí hay una responsabilidad de la Municipalidad de Guatemala que otorga licencias de construcción en lugares que no son de la propiedad de las personas. Totalmente. ¿Cómo es posible? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Ahorita vemos a la gente allá en Gerona, el Ministerio Público, llorando porque saben que ellos son invasores que llevan 30 años viviendo en un lugar que no les pertenece. Sí. Y eso genera una conflictividad social. ¿Qué va a pasar? Porque eso es aquí en la capital, que es lo que vemos. Ahora bien, aquí la ciudad capital tiene vías que están libres y están despejadas. Entonces, de zona 1 a muchas áreas, y que son pocas casas, poca gente que invadió. No va a ser difícil sacarlos. De hecho, hay un proceso legal, entonces tiene que ser aprobado por orden de juez. Y se concluye con el desalojo. Pero lo único es que hay que saberlo hacer. Vos también sos abogado. Una persona que habita una vivienda por más de 20 años, ¿se considera propietaria, sí o no? No. No. Una persona... No, si tiene propiedad inscrita en el registro de la propiedad, no. Estás hablando de lo que podría ser una titulación supletoria, pero eso es lo que no tiene título de propiedad. Ahora una persona que viene e invade ilegalmente y construye, ¿cae en delito? Sí. Entonces, además de invasores, están cometiendo delitos. Sí, claro. Y te digo esto. Todas las propiedades del ferrocarril están inscritas, finca, folio y libro, en el registro de la propiedad. Yo saqué un inventario, parte de la regularización jurídica, y se la entregué al que me recibió como interventor. Todas las propiedades, finca, folio y libro, de aquí hasta Puerto Barrios, de aquí de la ciudad capital hacia Escuintla, Puerto Quetzal, Puerto San José, hacia Reu, a Champerico, de Reu hacia Tecumumán. Vamos a ver, está la línea, para tener una idea, amigos televidentes, está la línea de tren, o está por una carretera, y se supone que 20 metros de cada lado son partes. Sí. O sea, está la línea de tren, ¿cuántos metros son propiedad de la... Lo que vos habías mencionado. 20 Eso metros. Es, sí. Y entonces... por ejemplo, la línea aquí famosa que pasa por Gerona, donde están todas las casas de tolerancia, ¿qué va a pasar ahí? Ahí no hay 20 metros. Ahí seguramente hicieron acuerdos con FEGUA desde hace 20, 30 años, o regularizaron con la municipalidad, porque y se llegó a ese acuerdo. Por seguridad tiene que estar esto. Y actualmente... Porque esas casas estaban antes. Esas casas estaban desde hace 50 años. Y el tren iba y venía en el área de Gerona, bajo de la 13 Avenida, entre 13 y 14 Avenida. Respeto al tren. Y ya estaban establecidas. Por lo tanto, considero que ya estaba establecido ese tema. Rafa, veamos. El alcalde Quiñones prometió, junto con el presidente Yamatei, habilitar el tren como una solución al caos vehicular. ¿Cuáles son los problemas que va a enfrentar este señor alcalde? Sí. Uno de los problemas puede ser las invasiones, pero como te repito, y ahí hay procesos legales que pueden solventarse, que pueden solucionarse. ¿Cómo? Con la orden del juez para el desalojo, pero hay que hacer esos desalojos de la forma más ordenada posible, y lograr que el tren llegue y sirva a toda la sociedad guatemalteca, sobre todo a los capitalinos. Sí es posible tener un tren de pasajeros, sí es posible tener un tren de carga en la ciudad, y también un tren saliendo al interior. Lo que sí debe ser conveniente es crear prácticamente
hay que invertir, hay que modernizar, prácticamente reconstruir las vías férreas con una trocha ancha, una trocha moderna, para que los trenes que vengan puedan funcionar y no se vayan a descarrilar, porque vuelvo al punto, el presidente Jimmy Morales, hace un par de años, él se subió al tren, hicieron fiesta y dijeron, ya el tren va. Pero si dentro de las fases del proyecto que realizamos era invertir en una nueva vía férrea, ¿por qué? Porque los durmientes, que son los troncos por donde van, muchos ya están desgastados. Los clavos que van sobre las plaquetas, la vía férrea, hay que cambiarla. El mismo Jimmy Morales se fue a descarrilar y fue prácticamente una burla para la sociedad guatemalteca. Eso no se vale lo que hicieron esa vez. Quisieron burlarse del pueblo, quisieron engañarlo, quisieron decirle, ya hay tren. No, hay que hacer una buena inversión. Por eso hay una planificación, hay que hacer una buena inversión para, si se va a invertir ya en nueva máquina, en los vagones y todo, que también haya una vía férrea segura para los pasajeros. O sea, las vías están en un 85% libres. O sea, no va a ser difícil terminar los procesos legales, que avanzamos bastante. Quiero decirte que en nuestra gestión logramos se desalojaron, por decirlo así, más de 200 familias que estaban precisamente en el área de Gerona. Esto era un proceso legal que ya se venía y que había que cumplir con la ley. Y parte de eso, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil desarrollaron toda ese desalojo legal. Desde las 4 de la mañana estaban ahí parados frente a esas bodegas de Gerona y fueron desalojados pacíficamente. Y así es como deben de seguirse desarrollando los desalojos que se desarrollen, porque al final va a ser para el tren, para beneficio de los 8 millones de guatemaltecos que vivimos en la ciudad capital, porque el tren sí va a descongestionar el tráfico, el tren va a ayudar también al desarrollo económico, va a ayudar a mucha gente que trabaja en las afueras de la ciudad capital a que pueda venir temprano a sus trabajos. No, es que yo todavía alcancé a subirme al tren que daba la vuelta por Amatitlán, pero bueno. Y que sean beneficiados con un tren, pero deben de hacerlo de buena forma, eficientemente, y la inversión que se haga es de beneficio para la población guatemalteca. Ahora, si el Estado no tiene, hay países interesados que pueden tomar esto, como Corea, Japón, Taiwán, España, como lo hicieron en México. Y el Estado gana recursos, porque lo importante es que el Estado recibe esos recursos. El caso actual de Ferrovías es el pueblo de Guatemala el dueño de ese 82% de acciones, que es el Estado de Guatemala. Sí, pero ahora hay que invertirlo bien, y lo que hay que hacer es que hay que atraer inversión nacional e internacional para invertir en un nuevo ferrocarril. Podemos decir, nuestra frase fue, el tren vuelve a casa, pero también lo que se estaba haciendo era atrayendo inversionistas para que invirtieran en el tren, para que se generara empleo, que se levantara la economía y que hubiera bienestar para la familia guatemalteca. Ese es el trabajo que se hizo bien, pero ahora hay que continuarlo. Y para eso es que entonces me hablas tú del proyecto del alcalde, sí, y el proyecto del presidente actual, sí, pero tienen que desarrollarlo, tienen que planificarlo, tienen que atraer inversión internacional y tienen que desarrollarlo. Quiero comentarte algo. En días pasados me informé acerca de una inversión que está haciendo el gobierno de Corea, los estudios de factibilidad para el tren en la ciudad y el tren hacia suroccidente, hacia el área donde estuvimos trabajando. Esa es una donación que dio el gobierno de Corea, y también el gobierno de Corea es el que está desarrollando los estudios. Pues dentro de esos estudios les va a aparecer que tienen que invertir
o se tiene que hacer una inversión en un ferrocarril moderno. Porque si no, solo estamos poniendo en peligro la vida de los guatemaltecos, como el presidente que se fue a estrellar y se encarriló. Así es. Bueno, gracias Rafa por esta ilustrativa charla que hemos tenido. Se ve que te apasiona el tema y ojalá tuviéramos otros funcionarios que tengan esa visión y conocimiento de cada uno de los sectores que requiere una acción pronta para su rescate. Quiero resumir el tema de los trenes con lo siguiente. Vemos acá que la industria del ferrocarril en Guatemala necesita una renovación, que las trochas, o sea, la distancia entre riel y riel debe ser más amplia, porque si no, no cumplimos con los estándares internacionales. Segundo, tenemos que tener una política, ¿verdad?, legal, jurídica, eficiente para poder rescatar las propiedades que hoy están evitando que el tren funcione. Otro, hay que hacer una renovación total de la maquinaria, ¿verdad?, que está en funcionamiento tanto en ferrovías como en FEGUA, porque por lo que hemos platicado es una maquinaria obsoleta. Y para terminar y ponerle la guinda al pastel, se debe de garantizar, si hay inversores internacionales, ¿verdad?, una certeza jurídica para que la persona, como los de España, como los de Pensilvania, los de Kansas, que quieran venir, tengan la tranquilidad de poder invertir en un país que va a respetar los acuerdos. Y ojo, si se va a dar una concesión, lo único que pediríamos es que sea con transparencia, para que se garantice que Guatemala sea el beneficiario, porque también damos recursos del Estado, como las mineras, damos recursos del Estado, como algunas bodegas en los puertos, donde realmente el gobierno no recibe nada o recibe muy poco, y eso es injusto. Que seamos el país que reciba el porcentaje más bajo del mundo por la explotación minera, eso es motivo de vergüenza, eso es motivo de verdadera tragedia en nuestro país. Así que muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros acá. Un gusto. Quiero agradecer públicamente a Rafael Rodman Chang, quien es un colega periodista también, compañero, capitán de aviación y licenciado ahora. Así que muchas gracias, Rafa, bienvenido a esta casa Conexión GT. Vamos a un corte comercial y regresamos con